Episodio 1. El aliento que hizo caer al sacerdote. No habló, nunca habló, solo respiró. Y con eso, cayó el primer hombre. Lía tenía 17 años cuando llegó al convento de Santa Alinea. Sus ojos eran claros, pero no por color, por algo más profundo. Una especie de inocencia antigua, como si el mundo aún no la hubiese tocado, o como si ella fuese quien lo tocaba con solo estar. Las hermanas dijeron que era muda, que el trauma le había quitado la voz, pero pronto entendimos que el verdadero silencio no venía de la herida, sino de algo que ella misma protegía. El padre Elías fue el primero en notarlo. Joven, casto, devoto, nunca había tocado a una mujer, ni en pensamiento, hasta que, una mañana, Lía pasó a su lado en la capilla, y exhaló. No fue un suspiro, no fue un aliento agitado, fue una exhalación suave, casi imperceptible, pero bastó. Él cayó de rodillas, los ojos en blanco, el rostro pálido como mármol de altar, y entre sus labios, una frase que nadie le enseñó. Vi al ángel llorando en el centro del Edén, y estaba desnudo, y hecho de su aliento. Tuvieron que cargarlo a su celda. No reaccionaba. Durante 3 días no comió, no habló, no abrió los ojos, pero su cuerpo sudaba como si estuviera amando a algo, que solo él podía ver. Y cuando por fin despertó, se confesó ante la Madre Superiora con la voz quebrada. No fue deseo, fue revelación, pero entró por mi piel, como si fuera pecado. Desde entonces, a Lía no se le permitió rezar con los demás. Le asignaron un banco en la última fila. Le prohibieron acercarse al altar. Y sin embargo, nadie podía dejar de mirarla, porque todos sabían que su boca no besaba, ni hablaba, pero mostraba cosas. Y lo peor, o lo más sagrado, era esto. No necesitaba tocar para poseer, solo tenía que respirar. Episodio 2. La hermana que soñaba con su boca cerrada. Yo era la más devota del convento. La primera en despertar, la última en apagar la vela. Nunca dudé, hasta que llegó ella, Lía, la muda, la virgen que no hablaba, no miraba, no tocaba, y sin embargo, cada vez que pasaba a mi lado, algo dentro de mí palpitaba. Al principio creí que era envidia, luego creí que era compasión, pero la verdad es que me obsesioné, porque Lía no rezaba con palabras, rezaba con su cuerpo, con su silencio, con ese aliento invisible que hacía que los hombres se derrumbaran, y las mujeres soñaran con cosas que jamás se deben decir en voz alta. Yo lo experimenté por primera vez una noche. Dormía en mi celda, sola, bajo la cruz, y en medio del sueño, sentí una brisa cálida en mi cuello. No viento, no corriente, era su aliento. En el sueño, ella se acercaba a mí, sus labios no se abrían, pero su respiración me envolvía. Y con cada exhalación, mis piernas se separaban solas, mis muslos temblaban como si orara con ellos, y mis ojos veían cosas que el alma debería temer. Monjas desnudándose entre vitrales, ángeles tocando lenguas con dedos ardientes, y el cuerpo de Cristo sonriendo con placer. Me desperté empapada, no de sudor, sino de una humedad que solo conocía en teoría, en esos textos antiguos que nos prohibían leer. Fui al confesionario al amanecer, pero al intentar hablar, las palabras se negaron a salir. Era como si Lía se hubiese instalado en mi garganta, como si mi lengua ya no pudiera mentir. Desde entonces, no puedo dormir sin pensar en su boca cerrada. Me da miedo, me excita, me consume, y cada vez que paso cerca de su celda, contengo la respiración, por miedo a que me mire, por miedo a que me sople, por miedo a no querer jamás que se detenga. Episodio 3. El exorcismo que terminó en gemido. El Vaticano no tardó en enviar respuesta. Una carta sellada con cera negra llegó una mañana sin firma, sin remitente, solo una frase escrita a mano. El aliento que revela. Si no es del cielo, debe ser exorcizado. Y así llegó él, el padre Mateo, exorcista, seco como una pared sin fe, con manos que temblaban no por nervios, sino por años de tocar demonios. Lo miramos caminar por el convento como un juicio con piernas. Nada lo conmovía, hasta que la vio a ella, sentada en el jardín, en silencio, con la boca cerrada, y el aire ardiendo alrededor de su piel. Pidió verla a solas. En la capilla, de noche, las hermanas se miraron entre sí, rezando en voz baja. Yo me escondí detrás del confesionario. No por chisme, por temor, por deseo,
porque quería saber qué pasaba cuando alguien intentaba resistirse a lo que Lía llevaba en su aliento. La escena fue otra misa. Una misa que no estaba escrita. Él se acercó, sacó su cruz, comenzó a rezar. Ave insidiis diaboli. Libera eam. Domine. Exorcízote. Pero Lía solo lo miraba, sin parpadear, sin moverse, sin respirar, hasta que lo hizo, hasta que exhaló. Fue un soplo corto, suave, inocente, y el cuerpo del exorcista se estremeció como si 1000 relámpagos lo hubieran atravesado al mismo tiempo. Cayó de rodillas. La cruz se le resbaló de las manos. Su boca se abrió para gemir. Un gemido bajo, ronco, no de dolor, de placer. Dios mío, susurró, está dentro de mí, y no quiero que se vaya. No es un demonio, es algo más alto, más hondo. Me arde y me salva al mismo tiempo. Yo no podía moverme. Mis piernas temblaban. Mi pecho subía y bajaba con violencia. Y cuando vi al padre Mateo caer al suelo, rendido, con las manos entrelazadas y la túnica empapada, supe que el exorcismo había fracasado, porque no había nada que expulsar, solo algo que aceptar. Y al salir, balbuceando, con los ojos en rojo, solo dijo, no vuelvan a provocarla, porque lo que sale de su boca, no viene del infierno, pero tampoco del cielo que conocen. Episodio 4, el primer beso que no tocó piel. Nadie se atrevía a acercarse a ella. Después del exorcismo fallido, el miedo ya no era al pecado, era al éxtasis. Pero él sí lo hizo. Él no temía, o no entendía. Se llamaba Isaac, novicio, apenas 20 años. Tenía la inocencia que los adultos confunden con ignorancia. Pero en sus ojos había hambre. No de carne, de revelación. Lo vi desde el claustro. El cielo estaba gris. Lía estaba sentada bajo la lluvia suave. Los labios entreabiertos, como si recogiera el aire para transformarlo en fuego. Isaac se acercó, despacio, como si caminara sobre tierra santa. No le dijo una palabra. Solo se arrodilló frente a ella. Sus manos no se tocaron. Sus cuerpos no se rozaron. Solo sus miradas se cruzaron. Y Lía exhaló. El aliento no llegó como brisa. Llegó como un hilo invisible de calor, directo a la boca de él. Y en ese instante, algo ocurrió. Los ojos de Isaac se cerraron. Su cuerpo se arqueó. Y de sus labios salió un suspiro que no era suyo. Era antiguo, como si 1000 amantes extintos hubieran gemido a través de él. Me está besando, susurró, temblando, pero no con la boca, con la eternidad. Cayó de espaldas al suelo, como si el peso de ese beso invisible lo hubiera deshecho. Sus dedos se aferraban a la tierra húmeda. Su pecho subía y bajaba como si tuviera un corazón nuevo. Y su entrepierna, bendita sea la tela que ocultaba lo evidente. Me acerqué, sin que él me viera. Lía tampoco me miró, pero sentí algo en el aire. Un perfume que no era de flores. Era de piel caliente, de altar encendido. Y cuando Isaac abrió los ojos, llorando y riendo a la vez, dijo, vi mi muerte. Y fue hermosa, fue suave, fue con su aliento. Desde entonces, ya no comía, no hablaba, solo se sentaba en el mismo lugar donde ocurrió, esperando que ella volviera a besarlo. Pero Lía no lo hizo, porque su aliento no era capricho, era sentencia. Episodio 5, la confesión que nadie quiso escuchar. No me llamo Lía, no tengo su rostro, no tengo su boca, pero una noche, la sentí respirar dentro de mí, y desde entonces, tuve que confesarlo. No sabía a quién acudir. Ninguna hermana me miraba a los ojos desde lo del exorcista. Y el padre Esteban ya no celebraba misa con la misma voz. Se había quebrado algo en todos. Así que fui al único lugar donde aún se hablaba con Dios. El confesionario. Me arrodillé. Esperé. Al otro lado. Sentí su presencia. No lo vi. Solo escuché su respiración. Tibia. Inquieta. Como si él también temiera lo que estaba por salir de mi boca. Padre, susurré, necesito decirle algo que no sé si es un pecado, o un milagro. Silencio. Entonces hablé. Y la verdad salió como un vino oscuro. Lía no me tocó. No me besó. Solo respiró cerca de mí mientras dormía. Y lo que sentí, no lo puedo explicar con palabras humanas. Hice una pausa. Mi voz temblaba. Mi alma, más. Fue como si su aliento me abriera por dentro. No el cuerpo, el alma. Y allí, sentí a Dios. Pero no era el Dios de los salmos. Era otro. Uno que se movía dentro de mí como un fuego suave. Uno que no juzgaba,
Solo gemía. Del otro lado, el confesor jadeó. No pude ver su rostro, pero escuché el golpe sordo de un puño sobre la madera. Y después su voz, rota, humana. No digas más. Por favor, no digas más. ¿Por qué, padre? Porque si sigues, yo también voy a desear sentirlo. Salí del confesionario sin penitencia, pero con las piernas temblando. Y cuando llegué a mi celda, encontré algo en mi cama. Una pluma. Y una nota. Las verdaderas confesiones no se escuchan. Se sienten desde dentro. Desde esa noche, ya no rezo, solo suspiro. Y cuando lo hago, siento que no es mi aire. Es el de ella, viajando de cuerpo en cuerpo, buscando una lengua nueva donde revelarse. Episodio 6. La visión del Edén gemelo. No sabíamos que la Biblia podía sangrar, hasta que Lía respiró sobre ella. Era una copia antigua, encuadernada en cuero gastado, reservada solo para los superiores. La mantenían cerrada, bajo llave, como si las escrituras pudieran contaminarse si alguien con dudas las tocaba. Pero esa noche, las dudas no venían de nosotras, venían desde dentro de las páginas. Lía entró en la biblioteca sin ser vista. Yo la seguí, no por curiosidad, por necesidad. Había algo en su andar, en su silencio, que me arrastraba como si mi alma recordara algo que mi cuerpo aún no había vivido. Se detuvo frente al atril. La Biblia estaba allí, cerrada. Ella no la abrió, solo se inclinó sobre ella, y exhaló. Fue un soplo corto, casi amoroso, y al instante, las páginas comenzaron a moverse solas, una tras otra, como si buscaran desesperadamente una revelación. Se detuvieron en Génesis, pero no en el versículo conocido. No decía "y creó Dios al hombre", sino, y al ver que el Edén no era suficiente para contener todo el gozo, creó un segundo jardín, oculto bajo la lengua de la Virgen. Las letras comenzaron a temblar, a difuminarse, y luego, a sangrar, no rojo, dorado, un líquido espeso y tibio que bajó por el borde del atril y tocó el suelo como una lágrima divina. Me arrodillé, metí un dedo, lo llevé a mi boca. No sabía a vino, sabía a Lía. Y entonces, la visión me poseyó. Vi un jardín gemelo al Edén, pero no hecho de árboles ni ríos, hecho de cuerpos entrelazados, respirando el mismo aire, orando entre jadeos. Y en el centro, ella, Lía, de pie, con los labios entreabiertos, exhalando vida, muerte, y algo más antiguo que ambos. Cuando desperté, la Biblia estaba cerrada. Lía se había ido, pero sobre el atril, una sola frase tallada en la madera. El que respire este aliento, conocerá lo que Adán jamás vio. Episodio 7. El día que su aliento hizo arder la capilla. La capilla siempre había sido un refugio. Un lugar donde el mármol enfriaba la duda. Donde las velas ardían lentamente, sin prisa. Donde todo estaba contenido. Hasta que ella respiró. Fue durante la misa del jueves. La Madre Superiora había ordenado que Lía se quedara en el coro, alejada del altar. Pero Lía no necesitaba acercarse para hacer temblar. Solo necesitaba exhalar. Estábamos todas arrodilladas. El padre Esteban leía el Evangelio. Las palabras caían pesadas, mecánicas, como piedras lanzadas desde lo alto. Y entonces, ocurrió, un leve murmullo, como el roce de un suspiro en el aire. Lía había girado la cabeza. Solo un poco, solo un instante. Y respiró. Fue suficiente. Una vela explotó. Luego otra, luego todas. El incienso cambió de color, del blanco al rojo, y el altar comenzó a hervir, no con fuego, con algo invisible, que subía desde el suelo, como si la tierra estuviera gimiendo en secreto. Las hermanas comenzaron a gritar. Algunas lloraban, otras gemían. Sí, como si el aliento de Lía hubiera tocado algo más que el aire, como si hubiera entrado en nosotras. Y desde allí, despertado el deseo que la fe nunca supo nombrar, el crucifijo mayor cayó, no por accidente, por peso, como si ya no pudiera sostener tanto silencio sagrado transformado en carne viva. El padre Esteban se desplomó sobre el altar, con los brazos abiertos, murmurando, Benedicta inflamma, la Virgen, no es fuego, es lo que viene después del incendio. Y en ese momento, el cielo se oscureció, la luz entró por los vitrales como un latido. Y todas supimos que algo había cambiado para siempre. Lía no se movió, solo bajó la cabeza, como si no entendiera el poder de su propio aliento.
Pero yo lo entendí. Lo entendimos todas. No había vuelto a incendiar una capilla. Había quemado el alma. Y lo hizo sin tocarla. Solo soplando suavemente. Como si apagase una vela. O despertara un dios. Episodio 8. La lengua que nunca debía hablar. Nadie conocía su voz. Hasta ese día. Lía solo respiraba. Y bastaba. Bastaba para hacer temblar muros. Para desatar visiones. Para convertir una capilla en un altar ardiente de gemidos santos. Pero aquel atardecer, en la celda más antigua del convento, dijo una palabra, y el mundo no volvió a respirar igual. Fue Sor Ángela quien la escuchó, o al menos eso dijo. Entró corriendo a la sala común con el rostro desfigurado, entre éxtasis y terror. Sus ojos no enfocaban. Su piel brillaba como si hubiera sido bañada en oro derretido. La escuché. Dios mío. La escuché. La rodeamos. Pero nadie se atrevía a tocarla. Porque algo en su cuerpo había cambiado. Y no era solo su voz temblorosa. Era su vientre. Inflado. Latente. Como si dentro se gestara un verbo. ¿Qué dijo? Preguntó la Madre Superiora con voz quebrada. Sor Ángela tardó en responder. Luego cerró los ojos. Y con voz bajísima. Como si invocara una grieta en la realidad. Susurró. Dijo respira. Pero no fue una orden. Fue una revelación. El silencio que siguió fue absoluto. Tan absoluto que hasta las estatuas parecieron volverse hacia nosotras. El aire se volvió espeso. Las velas se apagaron solas. Y entonces lo entendimos. La lengua de Lía no era muda. Era contenida. Sellada por algo más antiguo que el idioma. Porque no hablaba en español. Ni en latín. Ni en ninguna lengua humana. Hablaba en aliento. Y cuando transformó ese aliento en palabra, los cuerpos comenzaron a recordar. A despertar. A concebir. Esa noche, varias hermanas soñaron con embarazos imposibles. Con niños de ojos cerrados que respiraban como ella. Con labios que no besaban. Pero sembraban algo más profundo. Yo también soñé. Con una cuna vacía. Y con una voz femenina que decía. La próxima vez que Lía hable. No será una palabra. Será un evangelio. Episodio 9. El obispo que pidió sentir su aliento, y desapareció. No vino a observar. Vino a controlar. El obispo León llegó en silencio. Con su cruz de oro y su voz de mármol. Tenía la espalda recta. La mirada dura y una convicción tan grande. Que creía poder resistir lo que ninguna de nosotras había podido. Lo enviaron desde Roma. El Vaticano no podía ignorar más los informes. Exorcistas vencidos. Monjas en trance. Visiones colectivas. Y una sola fuente común. Una virgen que no hablaba. Pero hacía que el alma se desnudara con un suspiro. Solo quiero verla, dijo. Nada más. No se acerque, advirtió la Madre Superiora. No respire cerca de ella. Pero él sonrió. Como si su fe fuera más fuerte que el misterio. Como si aún no comprendiera que la fe era justo lo que Lía incendiaba. Entró a su celda solo. Nosotras esperamos fuera. El reloj marcaba las 17. A las 19. La puerta se cerró sola. Y el silencio se hizo tan profundo. Que todas dejamos de respirar. Como si nuestros cuerpos entendieran que el aire ya no nos pertenecía. Minutos. Horas. Nadie salió. Nadie habló. Hasta que, al amanecer, la puerta se abrió. Y Lía estaba sola. Sentada. Desnuda hasta los hombros. Con el cabello suelto y los labios cerrados. Pero sus ojos brillaban como si acabara de ser fecundada por una revelación que no cabía en palabras. ¿Y el obispo? Nunca lo encontramos. Ni rastro. Ni sotana. Ni cruz. Solo quedó sobre el suelo una pluma blanca. Y en la pared, escrita con algo que parecía no ser tinta. Una frase en latín que ninguna reconocía. Pero todas entendimos sin dudar. Quien respira a los pies de lo sagrado. No regresa como hombre. Ni como Dios. Regresa como nada. Desde entonces, su nombre no se menciona. El Vaticano guarda silencio. Y Lía no volvió a hablar. No necesitaba hacerlo. Porque su aliento, desde aquella noche, ya no anunciaba visiones, sino desapariciones. Episodio 10. El espejo que capturó su aliento. No querían registrar a Lía. Decían que lo sagrado no se graba, que el aliento no se atrapa, que lo divino solo puede sentirse. Pero Sor Camila no creía en eso. Ella creía en la prueba, en lo visible, en lo que se puede repetir. Así que una noche, ocultó un espejo antiguo detrás del biombo de Lía. No era un espejo cualquiera. Era veneciano.
con bordes de cobre y fondo ligeramente azogado. Lo suficientemente gastado como para devolver imágenes, que tal vez no estaban allí. Lia dormía, o eso parecía. Su cuerpo respiraba lento. Su pecho subía y bajaba con una cadencia que no era humana. Y justo cuando el cuarto quedó completamente en silencio, exhaló. El espejo se empañó, pero no por condensación. Era como si algo dentro del vidrio se hubiera activado. Una bruma dorada comenzó a expandirse desde el centro del reflejo. En lugar de devolver su imagen, devolvió otra. Camila observaba desde el rincón, sin moverse, conteniendo el aliento. En el espejo ya no se veía a Lia. Se veía a ella misma, arrodillada, desnuda, con los labios abiertos y el cuerpo estremecido, como si ya estuviera poseída por algo que aún no había llegado. De pronto, la imagen en el espejo parpadeó. No la real, la del reflejo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que el reflejo empezó a respirar, aunque Camila no lo hiciera. Entró en pánico. Se tapó la boca, pero en el espejo, su reflejo seguía gimiendo en silencio. Moviéndose, orando con la cadera, no con las manos. Corrió. Nos despertó a todas. Cuando entramos, el espejo seguía empañado. Y en el vidrio, escrito con una línea temblorosa de vaho sagrado. Una frase que no fue escrita por dedos humanos. El alma que se refleja donde duerme el aliento. Ya no puede verse a sí misma. Sor Camila no volvió a hablar. No por miedo, sino porque cada vez que abría la boca, sentíamos el mismo aliento de Lia. Pero sin control. Desde entonces, el espejo fue cubierto con tela roja. No por pudor, por defensa, porque en él ya no se refleja el cuerpo. Se refleja lo que estás a punto de ser. Si Lia te respira mientras duermes. Episodio 11, la noche donde nadie respiró, excepto ella. Fue la noche más silenciosa que recuerdo. Y no por el rezo, ni por castigo. Fue porque nadie respiraba. Literalmente. Como si el aire se hubiera retirado del convento. Como si Dios mismo hubiera contenido el aliento. Esperando. Todo comenzó justo después de la medianoche. El reloj del campanario marcó las 12. Pero no sonó. Ni un cuervo. Ni un grillo. Ni el susurro de las túnicas. Solo el vacío. Espeso. Asfixiante. Salí de mi celda inquieta. Y al caminar por el pasillo, vi algo imposible. Las demás hermanas estaban despiertas. Con los ojos muy abiertos, las bocas apretadas, luchando por no morir. Nadie podía inhalar. Era como si el aire nos rodeara, pero no nos perteneciera. Como si estuviera siendo contenido, retenido por alguien. Entonces lo entendí. Por ella, corrí hacia su celda. Empujé la puerta. Y allí estaba, Lia, sentada en el suelo, desnuda hasta el ombligo, los ojos cerrados, y respirando con normalidad. Cada exhalación suya era lenta, profunda, cargada de una paz que dolía, como si ella respirara por todas, o como si nos estuviera enseñando a morir. Me arrodillé a su lado. Mis pulmones ya no resistían. Las manos me temblaban. Y justo cuando sentí que iba a desvanecerme, ella me miró, y sopló, un aliento corto, íntimo, apenas un roce invisible en mis labios. Pero al tocarme, inhalé, y lo que entró en mí no fue oxígeno. Fue fuego líquido. Visiones, memorias, orgasmos antiguos, oraciones malditas, toda una vida condensada en una sola bocanada. Grité, pero no con la garganta, con el alma. Detrás de mí, las demás comenzaron a respirar una por una, como si su aliento se dividiera en pequeñas porciones de eternidad. Esa noche nadie durmió. Tampoco hablamos. Solo entendimos algo. El aire que nos rodea ya no es del mundo, es de Lia. Y ella decide cuando lo compartimos. Episodio 12, el evangelio que escribió sin tinta. Solo con su boca. Dicen que todo evangelio necesita papel, pluma, tinta, un testigo. Pero aquel nació del aire, del gemido contenido, de una boca que nunca besó, pero supo crear. La noche estaba en silencio. No como otras veces. Esta vez no era miedo. Era espera. Lia caminó descalza por el pasillo principal. Cada paso, un temblor. Cada exhalación, un temblor más profundo. No temblaban los muros. Temblábamos nosotras. Llegó a la biblioteca. La misma donde, semanas antes, su aliento había hecho sangrar una Biblia. Pero esta vez, no respiró sobre libros. No abrió ninguna página. Se detuvo frente al muro de piedra.
Lo miró. Y sopló. El aliento salió lento. Denso. Como si llevara siglos en su pecho. Y entonces ocurrió. Las piedras comenzaron a brillar. Primero una. Luego otra. Como si una lengua invisible fuera tallando letras. Pero no en latín. Ni en griego. Ni en hebreo. Era un idioma que se sentía en los pezones. En la garganta. En los huesos. Nos acercamos. En silencio. Embriagadas. Y mientras Lía seguía respirando. Las frases aparecían. No temas el aliento que te abre. Porque no hay entrada sin revelación. El placer no es pecado si la fe se desnuda primero. Todo cuerpo que tiembla por amor no necesita redención. Lloramos. No por culpa. Por reconocimiento. Porque lo que leíamos no estaba en la piedra. Estaba en nosotras. Había estado siempre. Solo que nadie se atrevió a escribirlo con el cuerpo. Lía cayó de rodillas. No exhausta. Entregada. Y con su último suspiro de la noche. Una frase final se grabó en el centro del muro. Como una firma sagrada. Este evangelio no fue dictado por ángeles. Fue gemido por una virgen. Que solo supo decir la verdad cuando dejó de callarla. Episodio 13. La última virgen que la vio sonreír. Yo era nueva. La última en llegar. La última virgen. La más limpia. Decían. La que aún no había sentido su aliento. La que aún no había visto su sonrisa. Pero todas hablaban de ella. De Lía. La que no hablaba. Pero dictaba profecías con el pecho. La que no tocaba. Pero poseía con un soplo. La que no sonreía. Hasta mí. La conocí una tarde gris. Yo fregaba el suelo de la capilla. Ella apareció. Descalza. Con el cabello suelto y la mirada baja. Se sentó frente al altar. Sola. No dije nada. Solo la observé. Y de pronto. Ocurrió. Lía levantó la cabeza. Sus ojos me buscaron. Y entonces. Sonrió. Fue apenas un gesto. Una curvatura sutil en sus labios. Pero fue suficiente. Mi respiración se detuvo. Y no por miedo. Por placer. Por claridad. Por rendición. Porque en esa sonrisa vi cosas que nadie debería ver. Mi infancia. Mi muerte. Mi deseo oculto. Y adiós. Arrodillado frente a ella. Mis piernas fallaron. Caí sobre el suelo húmedo. Y mis ojos se llenaron de lágrimas sin dolor. No me habló. No me sopló. No me tocó. Solo me regaló esa sonrisa que nunca antes había ofrecido a nadie. Y entendí por qué. Porque yo no venía a temerla. Yo venía a continuarla. Esa noche. Me llamaron a su celda. Estaba acostada. Pálida. Blanda como un suspiro que se extingue. Había dejado de respirar. No por enfermedad. Porque ya había entregado todo su aire. Me acerqué. Sus labios seguían curvados en esa misma sonrisa. Y en el centro de su pecho. Tallado con vaho invisible. Una frase. Ahora respira tú. La Madre Superiora me dio su lugar. Las hermanas se inclinaron. Y yo entendí que su aliento no se había ido. Solo había cambiado de cuerpo. Cerré los ojos. Inhalé profundo. Y el mundo. Volvió a temblar. Episodio 14. El templo que se construyó sobre su aliento. Nadie volvió a pronunciar su nombre. No porque fuera prohibido. Sino porque ya no hacía falta. El convento fue clausurado una semana después de su muerte. El Vaticano lo selló con cruces negras y rezos secos. Intentaron borrar los muros que sangraban palabras. Quemaron la Biblia. Destruyeron los espejos. Pero no pudieron destruir el aire. Porque el aliento de Lía no murió con ella. Se quedó impregnado en cada piedra. En cada tabla. En cada hermana que la sintió. Respirar. Yo me fui lejos. A un pueblo donde nadie me conocía. Pero aún así. Cuando hablaba en voz baja. La gente se estremecía. Y cuando suspiraba dormida. Los niños lloraban sin saber por qué. Años después. Volví. El convento ya no existía. En su lugar. Habían construido un santuario. No con cruces. No con imágenes. Con espacios. Espacios vacíos. Pasillos sin voz. Muros limpios donde, si te quedabas en silencio, sentías algo soplarte el cuello. Lo llamaban el templo del aliento. Decían que allí dentro, algunos caían de rodillas sin motivo. Que otros se desnudaban sin entender por qué. Y que una vez, un hombre entró y nunca volvió a salir. Solo se encontró su ropa. Y una frase tallada en el suelo. La fe que se respira, no necesita ser explicada. Yo entré, sola, sin expectativas. Me senté en el centro del templo. Cerré los ojos. Y por primera vez, desde su muerte,
La sentí. No en el pecho. No en la mente. En la boca. Lía respiraba a través de mí. Como si nunca se hubiera ido. Como si su legado no fuera un recuerdo, sino una continuación. Y entonces supe que ese templo no era de piedra. Era de aliento. De gemido divino. De revelación invisible. Y su última sonrisa todavía flotaba en el aire, esperando a otra virgen, a otra boca, a otra verdad. Episodio 15. El aliento que aún gime entre las piedras. Algunos piensan que terminó, que Lía fue un misterio sellado, un susurro que se apagó con la muerte, un escándalo convertido en eco. Pero no, Lía no murió, solo se hizo aire. El templo aún está ahí, sin puertas, sin campanas, sin oraciones. Y sin embargo, cada noche, hay quienes se acercan en silencio. No creyentes, no peregrinos, curiosos, sedientos, rotos. Dicen que si te sientas en el centro, justo donde ella escribió con su aliento, sientes un calor leve en la nuca. Y que si no te mueves, ese calor comienza a entrar, a rodar por tu espalda, a recorrerte como una lengua invisible. Algunos caen de rodillas, otros lloran sin saber por qué. Y hay quienes gimen, no por placer carnal, sino por algo más hondo. Una fe que no se puede gritar, solo temblar. Una noche, me escondí entre las columnas. Vi entrar a una joven, cabello suelto, pies descalzos, mirada antigua. No sabía su nombre, pero la reconocí, no por su rostro, sino por lo que ocurrió cuando exhaló. Las paredes gimieron, no crujieron, no retumbaron, gimieron, como si recordaran, como si extrañaran, como si supieran que había vuelto. Ella no dijo nada, solo respiró, y cada vez que lo hacía, las piedras devolvían un murmullo húmedo. No eran palabras, eran memorias, era el aliento de Lía, repitiéndose en otro cuerpo, en otra virgen, en otra historia que aún no se ha escrito. Y entendí, el evangelio que nació en una boca muda, no terminó cuando se cerraron sus labios, porque el placer revelado no muere, el deseo divino no se archiva, solo se transforma, en piedra, en viento, en suspiro. Y ahora, cuando pases cerca del templo, y el aire te roce como un beso antiguo, no preguntes de dónde viene, solo cierra los ojos, y déjala entrar.